Muy bien, vamos a seguir con la parte número 2 de nuestra clase de hemostasia. La parte número uno terminamos identificando qué deberíamos hacer en una hemorragia intraoperatoria y veíamos que el tratamiento de esa hemorragia intraoperatoria, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, podía con el correr del tiempo transformarse en una hemorragia postoperatoria. Y si tenemos una hemorragia postoperatoria, tenemos dos alternativas. La primera es que esta situación haya sido realizada por otro profesional, la exodoncia. Es decir, que nosotros no conozcamos al individuo que la padece. Y tenemos la otra alternativa, que es si yo mismo la realicé, si es el mismo paciente que viene con la intraoperatoria o es algún paciente distinto que yo operé y a los 2 días me llama con un sangrado. Cuando el paciente lo conocí yo y hice las cosas bien, tengo mi radiografía, tengo correctamente diseñada mi historia clínica con mi evaluación preoperatoria del enfermo, cuando tengo registrado en mi acto quirúrgico qué fueron las cosas que sucedieron intraoperatorias, qué maniobras postoperatorias le indiqué, voy a hacer lo que yo denomino el tratamiento quirúrgico local. Ahora lo vamos a ver. Pero hay un montón de pasos que yo ya tengo, porque en teoría hice las cosas bien. Cuando la realizó otro profesional, desconozco todo esto que yo en teoría tuve que haber realizado con el paciente mío. Entonces lo primero que hago es, le hago hacer un enjuague y le coloco un pack compresivo sobre la zona. ¿Esto lo va a curar? No, para nada. Esto simplemente lo va a tranquilizar. Mientras el paciente tenga el pack compresivo, salvo que sea una hemorragia tremenda, lo más probable es que funcione bien. Es muy difícil que una hemorragia post-exodoncia que se mantiene con un pack compresivo pueda dar grandes manifestaciones clínicas. Entonces, durante un tiempo le hago enjuagar la boca porque la debe tener toda sucia, llena de coágulos sanguíneos, lleno de sangre, lleno de restos de sanguinolentos. Lo hago hacer un enjuague suave y le coloco un pack sobre la zona alterada. Una vez que hago esto, con el paciente ocluyendo ese pack en una posición antihemorrágica, le confecciono rápidamente mi historia clínica, le hago mi anamnesis, le tomo idealmente una radiografía periapical para identificar si pasó algo extraño durante el intraoperatorio que el paciente no pueda manifestarme y que no tenga, al no poder tener contacto con el odontólogo que se la realizó, no pueda identificar. Entonces le tomo una radiografía periapical y una vez que tengo mi anamnesis, que sé ante qué paciente estoy tratando, y tengo una radiografía actual de la zona postquirúrgica en la que puedo identificar, o tal vez no, las cosas extrañas, recién paso a lo que yo denomino el tratamiento quirúrgico local de la hemorragia posoperatoria. Como tratamiento quirúrgico local, nosotros recomendamos una secuencia de pasos, un protocolo que en líneas generales primero está en darle confort al paciente, en darle tranquilidad y después realizar las maniobras pertinentes para detener el sangrado. Lo primero que voy a hacer es darle en los bordes de la herida y anestesiar los nervios que involucran la zona anatómica, dar una anestesia con vasoconstrictor. Y lo sigo manteniendo con un pack compresivo local. ¿Cuánto? Hasta que le haga efecto la anestesia, porque voy a necesitar maniobras y necesito que el paciente esté tranquilo. Con estas maniobras, ya cuando no está dolorido y cuando las anestesias que di en el borde de la herida empezaron a hacer efecto, sumado al pack compresivo, el paciente deja de sentir sangre en la boca, se empieza a quedar más tranquilo, le baja la presión, está en una situación mucho más apetecible para poder ser atendido. Ahí realizo lo que se denomina la exploración quirúrgica de la herida. Es decir, tengo que tratar de identificar el problema, tengo que ver si se me fracturó una parte de la tabla vestibular, si quedó tejido de granulación, si quedó una porción radicular que me esté lacerando la herida, si identifico alguna arteriola o alguna vénula en la cortical alveolar que necesito, o en la mucosa bucal que me esté generando el problema y que pueda identificarla, hago la exploración de la herida quirúrgica.
Una vez que identifiqué el problema y lo pude resolver, valoro si coloco o no un hemostático local, es decir, un producto en el interior del alveolo que me garantice mayor estabilidad del coágulo. Suturo siempre y coloco un pack compresivo local. Teóricamente, si resolví el problema con la sutura y el pack compresivo local, al paciente lo dejo en su sillón durante un rato, ¿cuánto? Más o menos media hora, posterior a la revisión del alveolo y a la maniobra que me permitió identificar el problema y resolverlo, y me vuelven a aparecer dos instancias. Si el paciente sigue sangrando o si afortunadamente solucioné el inconveniente. Si solucioné el inconveniente, le doy mis indicaciones antihemorrágicas y lo cito para 24, 48 horas a ver cuál es la evolución del cuadro. Pero obviamente siempre con extremadas medidas antihemorrágicas, que muerda el pack 4 horas, que trate de hablar poco, que tenga una dieta líquida y blanda, que trate de estar siempre con la porción cefálica vertical, que duerma con 2 almohadas, las maniobras que damos habitualmente. Si en el control mediato no sangra, el paciente está de alta. Si en el control mediato, después de determinado tiempo, no veo el coágulo con buena situación, voy a realizar lo mismo que cuando el paciente sangra después de media hora. Tengo que repetir las maniobras. O sea, es muy difícil que si el paciente no tiene algún trastorno en la coagulación, las situaciones locales no puedan ser solucionadas. Estamos hablando siempre en pacientes sanos, en pacientes sanos. Estas son las formas clínicas que adopta la hemorragia posoperatoria. No es que el paciente va a venir con un alveolo por el que le sale sangre como si fuera una canilla. En líneas generales los sangrados son en napa. El paciente viene con una toalla diciendo me sangra, siento gusto a sangre, saliva a sangre, o viene habitualmente con este cuadro, que es un crecimiento exofítico del coágulo, que no hay que confundirlo con una lesión exofítica, una lesión exofítica del tipo tumoral. Es un coágulo, que como ustedes ven, un coágulo de fibrina, que extravasa los bordes de la herida. Y esta es una constante, es una forma casi muy frecuente de poder ver un sangrado posoperatorio, porque el individuo intenta, mediante su fisiología hemostática, formar un coágulo. Entonces se empieza a formar ese coágulo de fibrina que se rompe, sigue creciendo, se descontrola de alguna manera por fuera del interior del alveolo. Y obviamente, al crecer por fuera del alveolo, cada traumatismo de las piezas antagonistas, de la lengua al hablar, lo lacera. En el interior, estos coágulos de fibrina tienen cavernas sanguinolentas y de ahí termina saliendo sangre. Pero son dos formas que adoptan los sangrados. Bien, vamos a ver un caso clínico que publicó hace muchos años los profesores de la cátedra en la revista de la editorial Gador, del laboratorio Gador, que trata de forma muy, muy precisa cómo deberíamos explorar las heridas quirúrgicas. Un paciente con un sangrado posoperatorio, una publicación del doctor Rey y el doctor Pesa, que primero se da anestesia en los bordes de la herida. Una vez que doy anestesia en los bordes de la herida y anestesio los nervios, en este caso el dentario medio y el palatino anterior, que son los responsables de la inervación sensitiva de la zona, empieza a mermar el sangrado. Realizo la exploración de la herida quirúrgica con curetas, con mis elementos de exploración, e identifico una porción de la tabla vestibular que se había fracturado, había quedado mal adherida al periósteo y el microtrauma mecánico generaba que el periósteo, que es muy irrigado, esté constantemente sangrado. ¿Se acuerdan dentro de las complicaciones intraoperatorias de fracturas alveolares? Habíamos visto cuáles eran los tratamientos, si estaba bien adherido al periósteo o si no estaba adherido al periósteo correctamente, que no pueda tener irrigación. Bueno, en este caso se realiza la eliminación de ese proceso fracturado, se realiza la sutura, los controles pertinentes mediatos. Estábamos siguiendo el algoritmo que vimos hace un ratito. Digamos, maniobras hemostáticas locales significa esto: la exploración de la loge quirúrgica, la identificación del problema y su solución. El control mediato y el alta.
Otra situación clínica, miren, un paciente con prótesis que se le había realizado exodoncias múltiples y se le había puesto su prótesis inmediata para rehabilitarlo funcional y estéticamente, y aparece a las 48 horas con un sangrado. Fíjense el crecimiento exofítico del coágulo. No era que venía con mucha sangre, sino que el coágulo intentaba formarse, pero por fuera de los alveolos. Se elimina, se vuelve a dar anestesia en los bordes de la herida, en las regiones anatómicas que están los nervios que me permiten la sensibilidad de la zona. Se elimina con una pinza elástica el coágulo, el paciente se hace un ligero colutorio para tratar de limpiar la zona y identifico cuál es de toda la zona quirúrgica la zona sangrante. Y la identificamos acá, en la región del canino, del 23. Ese era el alveolo que había generado todo ese gran coágulo. El resto de la herida quirúrgica estaba normal. ¿Por qué? Lo mismo, había una porción de resto radicular que había quedado adentro. Entonces anestesiamos, exploramos la herida, sacamos ese resto radicular, el tejido de granulación que se había formado alrededor, colocamos un hemostático local, colocamos en este caso dermis porcina liofilizada, pero se puede utilizar cualquiera, otra vez un punto de sutura, lo dejamos media hora y este era el coágulo esta era la situación clínica media hora después de haber tratado al individuo. Dijimos, en este caso en particular, colocamos un hemostático local, eso que nosotros consideramos o denominamos habitualmente como tapones hemostáticos, que en líneas generales son definidos como productos que se usan intra o extraalveolar y que tienden a favorecer los mecanismos de la coagulación, pero tienden a favorecer los mecanismos en forma local. Son medicaciones locales, no sistémicas. Esos tapones hemostáticos los clasificamos a grandes rasgos en tapones mecánicos, cuando solo tienen efecto de compresión, o en biológicos, químicos o compuestos químico-biológicos cuando de alguna manera traten de combinar los biológicos o los químicos. Es decir, fármacos de acción local que per se, aparte, generan algo en la zona intraalveolar que me permite estabilizar el coágulo. ¿Cuándo los uso en los pacientes sanos? Y cuando vienen con una hemorragia posexodoncia. De ninguna manera los uso en forma crónica. Forma crónica, al alveolo no se coloca nada. El paciente coagula per se. Ahora, si trae una complicación poshemorrágica, puedo evaluar su utilización. Después vamos a ver que en los pacientes que tienen un trastorno hemorrágico, aquellos pacientes que padecen hemofilia, enfermedad de von Willebrand, o que consumen fundamentalmente anticoagulantes orales, acenocumarol o warfarina, los usamos en forma de rutina, pero tienen otro cuadro clínico. Digamos, el terreno es predisponente. En un paciente sano no utilizo nunca hemostáticos locales, de ningún tipo. ¿Cuál es el objetivo? Una vez que aparece el sangrado y di la anestesia, coloco este hemostático, insisto, que viene en forma de una gasa que se reabsorbe, de un polvo que se mezcla con un líquido o no para impactar en el interior del alveolo, que viene en forma de una esponja, que viene en forma de una gelatina, digamos, tiene distintas formas clínicas para poder llevarlo al interior del alveolo, que es la zona que me está generando el sangrado. Posteriormente a su inserción en el alveolo, suturo y coloco mi pack compresivo local. Un caso que me diera el doctor Benzini, en el que clarifica mucho más esta situación de que las causas mecánicas habitualmente son las que originan los sangrados en los pacientes sanos. En los pacientes sanos. Fíjense este sangrado posoperatorio. 24 horas después de la extracción aparece este sangrado posoperatorio, grande, pero que tiene un crecimiento exofítico del coágulo. Cada vez que el paciente masticaba, hablaba, laceraba este coágulo y el paciente sangraba. Se hace lo mismo, se colocan anestésicos locales, ya no hace falta dar troncular, salvo que el paciente manifieste dolor en el momento de la manipulación, pero se dan anestésicos en el borde de la herida,
Saca este coágulo con una pinza elástica, se coloca un pack compresivo local hasta que haga efecto la anestesia. Una vez que hizo efecto la anestesia, voy a realizar la maniobra hemostática local, es decir, identifico el problema, hago mi exploración de la loz quirúrgica, saco el coágulo y saco otra porción de pieza dentaria que se había fracturado y permanecía en el interior del alveolo lastimando las mucosas. Coloco en este caso colágeno microfibrilar, un tapón hemostático, porque así lo decidió quien realizó la práctica. Podría haberlo no colocado en un paciente sano, porque había solucionado el problema que había ocasionado el sangrado, pero para garantizar el éxito, coloca un hemostático local. Después de la reparación de la hemorragia posoperatoria, insisto, nunca colocamos hemostáticos locales en pacientes sanos como primera elección. Al paciente se le realiza la exodoncia y se va a su casa. Si viene sangrando, se soluciona el problema y se puede ir a su casa. Y si tengo dudas en el paciente sano, puedo colocar un hemostático local después de reparar una hemorragia posoperatoria. Después de colocar, muy parecido a lo que vieron en el gráfico del libro de Gallescoda, realizo la sutura para contener el colágeno que estaba en el interior, que tiene una acción mecánica y una acción farmacológica sobre el coágulo, y el paciente después no tiene complicaciones posoperatorias. Eso que acabamos de ver recién es un producto biológico, es decir, es colágeno microfibrilar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos inicialmente de que la plaqueta se adhiere al colágeno para hacer adhesión y agregación? Bueno, lo que hace el colágeno microfibrilar en el interior del alveolo son dos cosas. Primero, ocupa un espacio. ¿Qué espacio ocupa? Y el espacio que tendría que haber ocupado el coágulo. Pero como es colágeno, la sangre empieza a embeberlo, empieza a meterse en el interior, lo deja todo rojo, todo embebido en sangre, y las plaquetas puedan adherirse a ese colágeno. Sirve de alguna manera como andamiaje a que los haces de fibrina puedan estabilizarse en él, aparte de estimular la adhesión y agregación plaquetaria. Eso es lo que hace el colágeno microfibrilar. Tiene que tener una característica bien definida. No puede colocarse en un alveolo infectado. Tiene que colocarse sí o sí en un alveolo sano, libre de infección. Esa es una condición para su uso. Vamos a ver otro paciente, miren, que atendimos también hace un tiempo, que le habíamos realizado la exodoncia del 16 y que había venido a las 48 horas con un coágulo que tapaba incluso, miren, la pieza 7, con sangrado y un crecimiento exofítico. Realizamos la misma maniobra, anestesia de los bordes de la herida, anestesia de la zona que generaba la sensibilidad en esa porción alveolar, la toilette de la herida, la eliminación del coágulo, la exploración de la zona y la colocación en este caso de otro hemostático local antes de la sutura, en este caso subgalato de bismuto. Es un astringente débil que se compra en las farmacias, es un polvo de color amarillento que se puede vehiculizar con líquido anestésico o con solución fisiológica. Se hace una pasta con textura relativamente sólida y se lo impacta en el interior del alveolo. Otra forma, fundamentalmente para el tratamiento de las hemorragias gingivales, de las hemorragias de tejido blando y que se trata de no utilizar en los alveolos posexodoncia, es el ácido tricloracético al 30%, el mismo que usamos para el tratamiento de las pericoronaritis. Se utiliza, insisto, solo en tejido blando. Se arman unas hebras de algodón o hilo de retracción, se lo embebe en ácido tricloracético sobre una gasa, con el resto de la gasa se eliminan los excesos de las hebras de algodón y se lo impacta en la zona sangrante. Se lo cubre de una gasa sana, una gasa sin ningún producto, para que el líquido no contacte otras zonas y lo queme. Recuerden que es cáustico, fíjense bien en esta imagen clínica cómo empezó a cambiar la coloración de la zona. ¿Por qué es hemostático? Porque es cáustico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho hace unos minutos en la clase anterior que los cáusticos, al igual que los astringentes, producen precipitación de proteínas vasculares y obliteración de los vasos? La diferencia es que el cáustico genera daño celular, el astringente no, como el subgalato de bismuto. Siempre intentaríamos utilizar astringentes,
pero a veces no se puede. Entonces cuando utilizamos los cáusticos los utilizamos con mucho cuidado. Bien, hasta acá nos referimos solamente a pacientes sanos. Dijimos bien claro que los hemostáticos locales se utilizan solo en casos extraordinarios cuando el paciente concurre con una hemorragia posoperatoria y la solucionamos. Pero nunca, de ninguna manera, en un paciente sano a mí se me ocurriría utilizar un hemostático local. Eso tiene que quedar bien claro. Ahora nos tenemos que sacar el chip, nos cambiamos el disco y vamos a otro capítulo dentro de la hemostasia, que es la hemostasia en aquellos pacientes que tienen un trastorno de la coagulación, que cuando yo los identifico en mi preoperatorio, sé que tienen alguna de estas tres situaciones en su vida, que tienen una patología de la hemostasia primaria o secundaria, que tienen enfermedad de von Willebrand, una plaquetopenia, que tienen hemofilia en la hemostasia secundaria, que tienen déficit de algún factor de la coagulación, que ellos ya saben y me lo manifiestan dentro de su historia personal, en la historia clínica. También tenemos otro grupo de pacientes que son aquellos que me manifiestan consumir algún tipo de medicación antihemorrágica, antihemostática, que pueden ser muy variadas, pueden ser antiagregantes, aquellos pacientes que por una cuestión de prevención toman, o por tratamiento porque tienen un bypass, un stent, o aquellos que tengan distintos tipos de patología cardiovasculares y estén anticoagulados. U otro, el tercer grupo de pacientes, que tengan alguna enfermedad o que tomen fármacos que indirectamente alteren la coagulación. ¿Qué sé yo? Un paciente que tenga una cirrosis hepática, un carcinoma hepatocelular, que tienen alterado el hígado, yo ya sé que el hígado es el lugar donde se sintetizan los factores de la coagulación. Si el hígado está funcionando mal, lo más probable es que la coagulación también esté funcionando mal, o que sea alcohólico, o alguna terapia que indirectamente afecte la coagulación. Las quimioterapias, por ejemplo, que dejan a los individuos sin plaquetas. Entonces tengo que tener en cuenta estos tres grupos de individuos. En estos tres grupos de individuos voy a utilizar otros protocolos, que ya no son los de pacientes sanos. Dentro de los pacientes que tienen algún problema de patología primaria o secundaria, encontramos en líneas generales estos. ¿Son extraños de ver en la clínica? Sí, claro, son extraños. Para que se hagan una idea, en la Argentina hay aproximadamente 3.000 pacientes con hemofilia. La mayoría se atienden en centros especializados. Digamos, hay muchos menos pacientes con enfermedad de Grassmann. Pueden existir, sí, pacientes con púrpuras trombocitopénicas autoinmunes o trombocitopenias generalizadas por distintos motivos que tengo que reconocer en el análisis sanguíneo o en el momento de la confección de la historia clínica, de la evaluación de mi paciente. Pero hay una enfermedad que yo sí siempre resalto, que es la enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad que no es tan frecuente, pero que afecta aproximadamente al 1% de la población, que es un número relativamente elevado. Es una enfermedad que muchas veces cursa en forma subclínica, que se diagnostica muchas veces más en mujeres que en varones, y está en relación a que las mujeres a través de su ciclo menstrual prolongado tienen más consulta con su médico, pero que los odontólogos tenemos un rol central porque uno de los criterios diagnósticos para su diagnóstico presuntivo son las hemorragias nasales, las hemorragias, los periodos menstruales largos y las hemorragias posexodoncias que no obedecen a un patrón intraquirúrgico que de alguna manera las justifique. Entonces hay una enfermedad que hay que tener en cuenta, la enfermedad de von Willebrand, que es básicamente la alteración cuali o cuantitativa del factor von Willebrand, que es uno de los factores de la coagulación, que tiene dos funciones bien determinadas. Primera, es responsable de producir adhesión y agregación plaquetaria. Digamos, las plaquetas necesitan de él para funcionar de alguna manera. Y segundo, lo que hace es cuando el factor 8 sale de su producción hepática, se adhiere al factor 8 y aumenta su vida media, es decir, aumenta el tiempo en el que vive. Tiene esas dos cualidades.
Como tiene esas dos cualidades, yo hacía líneas generales, ya nosotros podemos, de acuerdo a lo que analizamos hoy, en un examen clínico, le hago las preguntas que acabo de mencionar y si me manifiesta que sí y tiene un coagulograma encima, puedo ver algún grado de alteración en el tiempo de sangría porque la funcionabilidad plaquetaria está un poco alterada, porque no pueden agregarse ni adherirse bien, y puedo notar alguna extrañez en el kappa T, que es el que mide el factor 8. Empiezo a relacionar lo que aprendí con las situaciones clínicas. Dentro del segundo grupo tenemos aquellos pacientes que toman medicación que afecta a la hemostasia. Y en líneas generales nosotros lo dividimos en tres grupos. El grupo más sencillo es el que toma antiagregantes. Son productos preventivos a tener algún episodio cardiovascular. Pero en líneas generales, los AINES, fundamentalmente el ácido acetil salicílico en bajas dosis, es el que reviste menor importancia. Se comportan muchas veces como pacientes que no consumen nada. Otro cuadro distinto es el paciente que consume clopidogrel, que es un antiagregante pero mucho más efectivo, que se lo administran en pacientes que han tenido bypass o stent y que durante un tiempo nosotros tampoco podemos atenderlos. No son medicaciones que tomen crónicamente durante toda su vida, sino que durante varios meses. Los AINES, fundamentalmente, insisto, el ácido acetilsalicílico, la aspirineta, la cardioaspirina, sí son medicaciones que los pacientes toman de por vida. Pero insisto, son las que tienen menos impacto. Las que sí tienen impacto son los anticoagulantes, no antiagregantes, anticoagulantes. El acenocumarol y la warfarina son las drogas patrón, las más conocidas en nuestro país. Son pacientes que toman estos dos medicamentos. Los nombres comerciales son Sintrom y Coumadin. Sintrom y Coumadin. Y se los administran a pacientes que han tenido trombosis venosa profunda, fibrilaciones auriculares, arritmias cardíacas, enfermedad de Chagas, que tienen reemplazo de válvula aórtica, mitral o tricúspide, un síndrome antifosfolipídico, algunas trombosis periféricas, digamos. Cuando yo conozco esas patologías, si el paciente me dice que tuvo alguna patología, conviene que le pregunte si está tomando alguna de estas medicaciones y lo más probable es que la respuesta sea positiva. Son anticoagulantes orales, es decir, se dan por vía oral y los pacientes lo consumen una sola vez por día. Después tenemos el tercer grupo, que es el grupo de los pacientes a los que se le administran medicación antitrombótica, la heparina, o las heparinas, mejor dicho, que la consumen aquellos pacientes que se dializan, se la administran a pacientes embarazadas durante su proceso de gestación, cuando padezcan de alguna trombofilia, o que la consuman pacientes hospitalizados, ya sea por un accidente cardiovascular o después de alguna cirugía en las que se administra heparina para evitar las trombosis posquirúrgicas. No hay muchos más pacientes a los que se le administre esta droga. Y presentan una ventaja en relación al acenocumarol. El acenocumarol tiene una vida media larga, es decir, dura varios días. Estos agentes antivitamina K duran varios días. Si mi paciente discontinúa de tomarlos, va a seguir anticoagulado. Las heparinas, en líneas generales, entre 12 y 24 horas después de su administración, desaparecen y el paciente vuelve a estar en situación normal. Por eso es que decimos siempre que al paciente heparinizado se lo atiende 24 horas después de su heparina. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del paciente dializado? Paciente que se dializa, mientras se dializa se le da heparina y a las 24 horas de su diálisis se lo puede atender. Estos son los tres grupos de pacientes en los que tenemos que tener algún grado de cuidado. Después, en relación al tercer grupo de individuos, ¿se acuerdan? Teníamos el primero que me manifiesta una enfermedad, el segundo que toma alguna medicación referente a la hemostasia y el tercero, aquellas patologías que indirectamente me afectan.
Vamos a hablar en líneas generales de las hepatopatías, hepatitis activas, carcinomas, cirrosis, hepatos, el alcoholismo o las quimioterapias. Son las tres situaciones que tengo que tener presente. Y en estos pacientes no nos vamos a detener, no vamos a ser expertos en el tema, ¿sí? La clase tiende a tener un llamado de atención para cuando estén frente a un individuo de estos, lo que hacemos nosotros. En estos pacientes recomendamos lo siguiente. Primero, una interconsulta con el médico hematólogo. Para tener una interconsulta con el médico hematólogo tratante, tenemos que saber de qué estamos hablando, qué medicación consume, dónde hace efecto, qué complicaciones intraquirúrgicas puedo tener, porque en definitiva es el médico quien conoce a nuestro enfermo y es él que puede recomendarnos el manejo sistémico y la oportunidad de la intervención. Pero obviamente él solo no puede hacerlo porque no sabe cuál es la complejidad de la cirugía que le vamos a realizar en la boca. Eso se lo tenemos que comunicar nosotros. Por eso es importante la interconsulta con nivel académico con los médicos tratantes. Siempre que atendamos a uno de estos pacientes, vamos a utilizar una técnica extremadamente traumática e instrumental a traumático, es decir, tengo que evitar los desgarros de tejidos blandos, evitar las ostectomías y las incisiones verticales, porque eso me va a dar mayor posibilidad de tener alveolo para poder impactar un hemostático local. Porque en estos individuos la utilización de hemostáticos locales debería ser de rutina. Tal vez puedan quedar de lado aquellos pacientes que están antiagregados, pero en el resto de los individuos trato de utilizar siempre hemostáticos locales. Extremo las medidas posoperatorias antihemorrágicas. Y tengo que estar preparado para solucionar sus posibles complicaciones. Si bien no es una cirugía de especialización, tengo que conocer, como dijimos, algunas cosas básicas de la medicación que consume, dónde funciona, cómo puedo poder resolverlo para tomar el toro por las astas e iniciar mi tratamiento. Vamos a ver algunos hemostáticos locales que utilizamos en estos enfermos, que son los mismos que podríamos utilizar en otras situaciones. Colágeno fibrilar, ¿se acuerdan? Lo habíamos mencionado recién, viene en forma de gránulos, viene como una esponja que puedo disgregar y que puedo colocarla en el interior de los alveolos que estén libres de infección y asegurarme de que se embeban de sangre. Tienen buen posoperatorio, fundamentalmente porque mejoran la cicatrización del tejido blando, si bien no son los hemostáticos ideales. Pero como son colágeno, el tejido epitelial cabalga sobre él, confundiéndolo con tejido óseo, con tejido de granulación normal. Los adhesivos tisulares biológicos son otro grupo de hemostáticos biológicos de acción local que son coágulos de laboratorio. Miren, este es un coágulo normal. Haces de fibrina, fíjense el eritrocito ahí, ¿se acuerdan su forma de disco, su polimorfo nuclear? Esto es una microfotografía de un coágulo normal. Y esta es una microfotografía de un coágulo artificial, de un coágulo de este producto. Fíjense cómo falta la célula, pero los haces de fibrina están. Vienen en muchos frasquitos que se combinan, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, y terminan estando en dos jeringas, como las siliconas, que una vez que se activan, se empiezan a mezclar estos dos líquidos, los productos procoagulantes y los activadores de la coagulación, generan que estos líquidos se transformen en una gelatina. Fíjense cómo, después de llevar mi aguja hacia la porción más apical del alveolo, empiezo a descargar el líquido y a medida que lo voy descargando se va solidificando, va formando una gelatina, que es un coágulo de laboratorio que se ve simplemente de un color blanquecino porque no tiene eritrocitos, que es la célula que tiene el hierro que le da la coloración a la sangre. Son hemostáticos muy efectivos, pero son extremadamente caros. Tienen un costo por alveolo de $100 aproximadamente. Pero bueno, los tenemos que mostrar, los tienen que conocer porque se usan en muchas ramas de la cirugía plástica, ginecológica, neurológica y demás. Otro de los productos que nosotros utilizamos, ya no biológicos, sino
químico biológico es el subalato de bismuto, que es esta sal amarillenta de un metal pesado que se mezcla en la aguja ahí con líquido anestésico para obtener una pasta que tiene la capacidad de ser un estíptico, es decir, producir la coagulación de sangre entera, y aparte estimula el factor 12, el factor contacto, desencadenando la cascada de la coagulación por vía extrínseca. Aparte también es un astringente, produce precipitación de proteínas vasculares, oblitera la luz de los vasos y se reabsorbe después de 45 días. Fíjense cómo también es efectivo, todavía permanece 7 días después de la lesión, pero a los 2 meses uno puede utilizarlo. Estos hemostáticos locales pueden utilizarse como primera medida, es decir, después de realizar mi exodoncia en un paciente de estas características, siempre aclaro, de estas características, realizo mi exodoncia, mi toilette de la herida, coloco mi hemostático local y suturo. ¿Por qué? Y bueno, porque hice el protocolo que nos enseñaron en cirugía 1, de mi interconsulta con el médico, conocer qué paciente estoy tratando, saber de qué se trata la medicación que toma o la patología que tiene, insisto, en pacientes que tienen alguna característica que altera su hemostasia. Lo puedo utilizar de primera intención, pero también lo puedo utilizar como medida de tratamiento de la complicación de sangrado. Fíjense, un paciente al que le realizamos la exodoncia de su pieza 38 y su pieza 36, colocamos un tapón hemostático de subalato de bismuto, en este caso un paciente que había tomado medicación anticoagulante, que aparece a las 48 horas con un sangrado posoperatorio. ¿Que cómo lo trato? Igual que mencioné anteriormente, con el mismo protocolo. Obviamente tengo que tener otros recaudos, que son los que estuve hablando con mi médico interviniente, con el que hice la interconsulta en relación a su medicación, qué está tomando. Nos vamos a referir solo a las cuestiones mecánicas, cómo trato el alveolo, pero yo tengo que saber que a este paciente también tiene que estar en ciertas condiciones fisiológicas para que yo pueda atenderlo. Eso es lo que yo hablo con mi médico tratante. Qué nivel de concentración de protrombina tiene que tener y demás no es tema de esta charla. Lo vamos a hablar solamente de cómo manejo técnicamente el problema. Pero para que yo lo haya atendido tiene que tener otros requisitos que vamos a hablarlo en otra clase en la que tratemos específicamente ese tema. Viene a las 48 horas con este sangrado posoperatorio, que una vez que yo lo elimino obedece a la pieza 3.8. Fíjense cómo el producto todavía está en el 3.6. Entonces con anestesia hago la toilette de la herida, saco el coágulo mal formado, vuelvo a poner otro producto hemostático y así las veces que sea necesaria hasta poder solucionar el problema. Aclarando, los hemostáticos locales nunca se utilizan en exodoncia en pacientes sanos. Circunstancialmente, los puedo utilizar en un paciente sano cuando tengo un sangrado posoperatorio. Circunstancialmente, de hecho, ni siquiera es definitivo. Solo se utilizan en forma rutinaria en pacientes con trastorno de la coagulación. Bueno, les vamos a dejar actividades en nuestro foro y en nuestro campus virtual para que puedan ir haciendo con una también autoevaluación que les va a permitir revisar la clase y tener más en claro los conceptos.